Debate por la rectoría. La UA, entre la continuidad o el atraso. Salvador Camacho Sandoval. La universidad, en el fondo, es tremendamente conservadora, aunque dentro de ellas todos nos consideramos muy progresistas. Clara Eugenia Núñez. En las universidades también se ejerce el poder de manera destructiva, también se silencian voces y a veces se cierran conversaciones por un acto abusivo de autoridad. Andrés Mejía y Natalia Sánchez. Durante estos días de noviembre, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, UA, se desgasta y la dañan en una competencia por la rectoría simple, superficial y con escándalos reales y ficticios, que parece que en su interior la vida académica permanece estática y sin resultados. Me resisto a pensar que el trabajo que hacemos docentes, investigadores y estudiantes en la institución sea el reflejo del nivel intelectual y académico de las presentaciones de los aspirantes. Soy observador y participante, por fortuna, de una vida académica activa y cotidiana, donde aún permanece la visión de hacer de la UA una institución de educación superior de excelencia. Sin embargo, la gravedad no está únicamente en el proceso de elección y designación de autoridades, sino también en lo que cada uno de los aspirantes representa y la manera en que varios medios y redes sociales los exponen públicamente. Sorprenden las notas y mensajes con las que describen los antecedentes y perfiles de los tres candidatos. Lamentablemente, el anonimato que ofrece el Internet ha llegado a un límite que no solo afecta negativamente a los participantes, sino y, sobre todo, a la universidad. Con verdades y mentiras, hay quienes están desprestigiando trayectorias individuales y, con ello, también una larga historia institucional. Al parecer, estos mensajes se han elaborado principalmente dentro de la institución. Al mismo tiempo, hay otras personas con poder que, valiéndose de la autonomía universitaria, han construido dinámicas perversas y prohibitivas, incluso violando principios de los derechos humanos. Un ejemplo de ello es el impedimento que estipula el artículo 12, fracción I, la Ley Orgánica de la UA para que personas mayores de 65 años participen en la contienda por ocupar cargos de autoridad, no solo para la rectoría, sino también para decanaturas de los centros académicos que componen la institución. Lo hacen aferradas a un artículo atrasado e ignominioso. En este proceso no hay proyección de luz, como algún día lo escribió el poeta Desiderio Macías Silva, sino sombras y más sombras. Violando el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los derechos humanos, así como los acuerdos internacionales de los que nuestro país ha firmado, se impidió concretamente que dos personas participaran en el proceso de elección y designación de autoridades. Fueron los casos del Dr. José Luis Quintanar Stéfano, quien tiene interés por llegar a encabezar la rectoría, y de la Dra. Victoria Eugenia Gutiérrez Marfileño, interesada en dirigir el Centro de Ciencias Sociales y Humanidades. La observación general No. 25 del Comité de Derechos Humanos es clara en señalar que no se permite hacer distinción alguna entre las y los ciudadanos en lo concerniente al goce de los derechos de elegibilidad en asuntos públicos, por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. En este mismo sentido, el artículo 1 constitucional señala textualmente: queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Las autoridades universitarias, tendenciosamente apegados a un legalismo institucional, omitieron atender dichos mandatos. Desde luego, cargando la balanza a favor de su candidata. En esta exclusión no se valoran las capacidad, experiencia y méritos académicos y profesionales de los dos aspirantes, que son sobresalientes, como pueden verse en sus currículos. El impedimento es una flagrante violación a los derechos humanos, que no tiene justificación objetiva alguna. El apego al artículo 12 de la Ley Orgánica de la UA no puede estar por encima de la Constitución, ni de los derechos humanos. La decisión es desproporcionada e irrazonable, por el lado que se le vea. Otra vez, la universidad, que debiera ser un ejemplo a seguir, en cuanto a transparencia, democracia y apego a los más altos valores, ha mostrado que un pequeño grupo prefiere impedir una contienda abierta en la que participen personas con destacada trayectoria y con muchas posibilidades a ganar. Un argumento que las autoridades manejan es el respeto a la autonomía de la UA y, si bien es cierto que el artículo 3 grados, fracción 7, de nuestra Constitución reconoce la autonomía universitaria, también es verdad que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que dicha autonomía debe ejercerse en concordancia con el marco constitucional y los derechos humanos. La imposición de un límite de edad sobrepasa los principios de dicha autonomía, toda vez que vulnera derechos fundamentales. En este sentido, la autonomía está acotada por la Carta Magna.
Lo que ocurrió en nuestra institución es algo que bien criticó un destacado periodista argentino: la autonomía universitaria blinda a las universidades de la rendición de cuentas y parecen estar a salvo de la crítica. Y esto no es concebible. Por el lado de los derechos de las y los trabajadores de la institución, la exclusión basada en un criterio discriminatorio menoscaba el derecho al trabajo señalado en el artículo 5 constitucional, el cual estipula, en este caso, el derecho que tenemos las y los maestros e investigadores universitarios a ser votado y a participar en los asuntos públicos establecido en la propia Constitución, sin poner como límite la edad. En particular, el doctor y científico José Luis Quintanar Stefano representa lo que a la institución le hace falta: fortalecer el perfil académico de excelencia, el cual se consigue dando prioridad al conocimiento científico y a las humanidades que se enseñan, se construyen y desarrollan con la investigación, y se comparten con la sociedad. Hay que recordar que el doctor Quintanar contendió hace 3 años por la rectoría que estuvo cerca de ganar. Bien pudo denunciar la corresponsabilidad dentro de la cúpula institucional en el fraude millonario. Y no lo hizo, quizás para no trastocar el orden institucional que ha caracterizado a la universidad en años. Hay que recordar que, a la fecha, no hay castigos a quienes participaron por omisión, ignorancia o franca intención en el desvío del dinero de la universidad, el cual es un dinero público que pertenece a todas y todos los universitarios. El posible triunfo de quien es la actual rectora representa la continuidad de lo que en 3 años se ha venido haciendo. Por el otro lado, me atrevo a decir que el posible triunfo de uno de los otros 2 contendientes no significa una mejora. En los medios de comunicación y las redes sociales ya se han evidenciado rasgos de los antecedentes y el perfil del ingeniero Juan José Shadi Rodríguez. Sus vínculos con el ex-rector que propició el desvío de recursos y su pésimo desempeño en su segundo trienio no le ayudan. Con respecto al licenciado Juan Carlos Arredondo Hernández, ha sorprendido su interés y audacia para involucrarse en el proceso electoral, aun a sabiendas de su desarraigo en la institución. Será un buen profesionista, pero no basta con serlo para encabezar a la UAA. Su iniciativa puede ser un reflejo de la posición endeble de los contrincantes, que le hizo pensar que ganar es fácil. Finalmente, en la universidad más importante de Aguascalientes, en medio de escándalos, obstáculos a quienes presentan mejores alternativas e impunidad ante el fraude millonario, surge una pregunta: las opciones para ocupar el cargo más importante de la institución son continuar con lo que se tiene, con todos sus logros y francas limitaciones, o presenciar un cambio de rumbo, pero, muy probablemente, no para mejorar. En estas circunstancias, se diluye la razón de ser de la UAA como una universidad pública que tiene la misión de ser luz en un momento de oscuridad. Y la lista de problemas es larga y la conocemos, están aquí en nuestra entidad, en el país y en el mundo. Del proyecto de UAA no hay que sobreestimar los esfuerzos que ha hecho en el terreno de la sistematización y eficiencia en la organización, planeación y desarrollo de actividades administrativas. No necesariamente impacta en lo académico y menos en su misión como institución de educación superior de cara a la sociedad y su futuro. Bien vale la pena recordar palabras del investigador educativo Pablo Latapizarre, a quien nuestra universidad le dio el doctorado honoris causa y quien tuvo una destacada cercanía con el Departamento de Educación de la institución. Para él, la universidad, sobre todo la latinoamericana, tiene que ser una comunidad de académicos en busca de la verdad, espacio de disidencia, compromiso desinteresado con el conocimiento e instancia crítica del acontecer social. Hay que recuperar, entonces, el sentido crítico, incluso rebelde entre los miembros de la comunidad universitaria. Este es uno de los grandes retos que tenemos hoy y que, lamentablemente, en la UAA se diluye en una disputa por el poder de impunidad, golpeteos y bajo perfil.